Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenos días. De verdad es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero compartirles de manera muy concreta, de verdad, nuestra sesión 6. Evidentemente vamos a apelar a su esfuerzo, a su trabajo personal, para poder seguir profundizando en lo que respecta a nuestro manual, a lo que respecta a seguir estudiando en antropología. Evidentemente el trabajo de esfuerzo siempre va a ser personal, porque a fin de cuentas, pues la invitación que desde un inicio hicimos con ustedes es que sigan desde casa dando una lectura para cuando llegáramos a la clase, pues evidentemente ya tuviéramos algo para poder reflexionar. Sin embargo, el día de hoy quiero permitirme hacer una clase a través de estos medios, a través de este encuentro que podamos tener nosotros de la sesión número 6, el estado original del hombre en el paraíso. Vamos a ser muy sucintos, muy concretos para que llegue la información necesaria y ustedes después puedan tener con su propia lectura, con su autolectura, puedan tener una autocrítica, una autorreflexión y evidentemente si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud, nos lo puedan hacer llegar, nos lo puedan transmitir, de verdad. Pero vamos a seguir trabajando desde estos medios, pues la contingencia aún está comenzando en una fase 2 que eventualmente no es la más correcta, pero es en la que nos encontramos. Así que vamos a trabajar con nuestra sesión número 6. Ustedes que son los compañeros, los alumnos de hasta ahorita el padre Efraín en la sesión, y pues también saludar porque esta misma grabación, esta misma dirección pues va a ser comunicada a los compañeros del día miércoles. Entonces es la misma sesión y quedamos todos al mismo orden junto con nuestros hermanos del día sábado. Entonces sábado, lunes y miércoles, viendo ya esta sesión, quedamos todos al igual y no perdemos ni una dimensión en torno a nuestras sesiones. Sigo invitándoles a seguir trabajando al respecto por el crecimiento personal en la lectura. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si Cintia vea bien incluirme en los grupos de WhatsApp para poder trabajar con ustedes de manera directa, bueno, pues ahí estaremos en contacto, estaremos ya de manera más directa. Pero por el momento, este es el medio por el cual yo me quiero comunicar con ustedes y pues es el más propio para poder transmitirles la información. Dios nos crea, desde la creación de Dios, sobre todo a nosotros, Dios nos crea con tres dones específicos, muy de manera específica. Los dones naturales, con dones preternaturales y con dones sobrenaturales. ¿Okay? Son los dones con los cuales Dios nos crea. Los dones naturales son aquellos dones que por naturaleza hemos adquirido, aquellos dones que son la inteligencia, la voluntad, la libertad, esta capacidad nuestra para poder, desde la volición y desde la inteligencia, hacer un acto de decisión libre. Los dones sobrenaturales son aquellos dones que estrictamente en nuestro manual los categoriza como la amistad con Dios, la gracia, la llamada a la visión beatífica y la divinización del hombre. Estos dones Jesucristo nos los restauró. Los dones sobrenaturales Jesucristo vino nuevamente a retomarlos con la redención. Nos da la posibilidad de adquirir nuevamente los dones sobrenaturales. Cabe señalar que estos dones sobrenaturales y los preternaturales, que son los que voy a comentarles a continuación, pues los perdimos desde la caída, los perdimos desde que en nuestra historia de vida, en nuestra historia de salvación, el pecado se adentra. Los dones preternaturales como tercer rubro, ¿verdad? Son estos dones que en algún momento ya les he comentado, que son la inmortalidad, la integridad, la ciencia infusa y la impasibilidad. ¿Qué era la impasibilidad? Esta capacidad de no sentir dolor. Estos dones preternaturales los perdimos. Por nuestra libertad los perdimos. Es pues la redención de Cristo. En el manual, en la página 72, nos lo pone de manifiesto. La redención de Cristo ha traído la posibilidad de adquirir de nuevo los bienes sobrenaturales, pero no los preternaturales. No los preternaturales desde un ámbito temporal, porque
Jesucristo nos llama a la vida eterna, a la eternidad. Y en ese rubro de eternidad vamos a nuevamente a restaurar la parte de la integridad, de la inmortalidad y de la ciencia infusa, pero en un estado de gracia distinto. Respecto a este punto, el Antiguo Testamento, perdón, hay un poquito de calor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la parte más medular al respecto, lo que Dios quiere para el hombre, evidentemente no es la situación actual en la que vivimos. El Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, hay una posición muy estricta respecto al punto del paraíso. El autor sagrado no pone de manifiesto ni pretende darnos un lugar específico o histórico al respecto del tema del paraíso. ¿Ok? No hay en una parte de la Sagrada Escritura hasta el día de hoy que yo haya leído, y si quizá me estoy equivocando, alguno de ustedes me puede desmentir, pero el hagiógrafo no pretende darnos una descripción histórica, geográfica, medular y específica de dónde estaba el paraíso, ese lugar precioso donde morábamos con plena libertad, en santidad y justicia, mirando de cara a cara a Dios. No lo pone de manifiesto, pero sí en el tema, en el punto al respecto, lo que sí nos pone de manifiesto el autor sagrado es lo siguiente, ¿verdad? Y nos dice aquí, el hagiógrafo utiliza, dice en nuestro texto, utiliza el tema del paraíso para concretar sus enseñanzas sobre el origen del mal y segundo, sobre la muerte y la consecuencia del pecado. Eso es importante. Y algo como segundo rubro a categorizar en esta pedagogía del Antiguo Testamento, lo que nos quiere mostrar el autor sagrado es que Dios nos ha creado para la felicidad y para la inmortalidad. Estamos llamados por tal razón no a un paraíso terrenal como nuestros hermanos protestantes nos lo quieren mostrar, nos lo quieren dar a entender, y quizá en algún momento ya lo hemos abordado, que ellos delimitan esta concepción de paraíso. Estamos llamados a un paraíso escatológico, a un paraíso al cual Dios nos llama. Del paraíso pasaríamos al cielo, pero gracias a la consecuencia del mal, perdimos esa posibilidad. Gracias a nuestra naturaleza terrena y a esta tendencia natural llamada concupiscencia hacia el pecado, necesariamente tenemos que morir para alcanzar el cielo, para llegar a esa posesión final, para vivir ese encuentro beatífico con Dios que en los dones sobrenaturales ya hemos esgrimidos. La amistad con Dios, la gracia, la llamada a la visión beatífica y la divinización del hombre. Jesucristo es pues, con este paraíso escatológico, es quien nos va a restaurar la posibilidad de adquirir nuevamente estos dones sobrenaturales. Es evidentemente con la encarnación que se renueva la esperanza de alcanzar la salvación, con la venida con la kenosis, con la venida kenótica del Hijo, se alcanza la posibilidad de salvación para restablecer los dones sobrenaturales que fortalecen y ayudan nuestra naturaleza caída y herida por el pecado. La inmortalidad era un don que evidentemente nosotros los hombres gozábamos. El Nuevo Testamento hace mucha insistencia, y también el Antiguo Testamento, y esto es importante recalcarlo, hace mucha insistencia al respecto de la obediencia a Dios, el ser obedientes, el estar ahí latentes en la escucha activa a lo que Dios quiere. Tanto el pueblo de Israel como nosotros, Dios nos pide esta capacidad de ser obedientes, de insistir en la obediencia, de estar apegados a los mandatos, a las normas morales, a la propuesta de salvación que Él nos propone. Y pues es evidente que ante este argumento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en torno a la obediencia, a vivir no solo en un lugar geográfico, sino en un estado realmente en el que Dios nos hace partícipes de su inmortalidad, Santo Tomás de Aquino, de verdad, en resumidas cuentas, en la página 74 nos hace ese argumento al respecto de la tradición de la Iglesia en cuanto al estado, el estado original del hombre. El hombre ha sido creado desde el primer instante en los bienes naturales y gratuitos. El primer acto libre del hombre fue la aceptación de la gracia. Vivir en esta consonancia con Dios, en esta unidad perfecta con Dios.
La unidad del ser del hombre la proporciona la gracia. Cuando se pierde, en este caso la gracia, se pierde también la unidad. Es la única fuente de armonía interna del ser humano en sus relaciones con el mundo y con los demás. La gracia nos da la capacidad de entrar en relación con Dios, de entrar en relación con el otro, pero desde la óptica de Dios. La gracia nos da esta posibilidad de unidad. Cuando somos desgraciados, lo único que entramos es en el ámbito de estar desfragmentados, perdemos esa integridad, nos manchamos. Evidentemente, si nos dice aquí el texto, la unidad del ser humano le proporciona la gracia, y si se pierde, también se pierde la unidad. Al ser unos desgraciados, perdemos la unidad, la integridad en nuestra interioridad. Es evidentemente el Concilio de Trento quien, en una definición específica de esta gracia, la hace consecución a grado de santidad y de justicia. Esta gracia santificante que solo viene de Dios, grado de inocencia. Con el pecado se adquiere la posibilidad de morir, se pierde la santidad y la justicia, pero no se pierde la libertad. Eso es importante que tengamos en cuenta. Perdemos santidad y justicia, perdemos la gracia, pero no perdemos la libertad. Esta capacidad de regresar, esta capacidad de nuevamente mirar a Dios, de, a pesar de que has caído, tener la posibilidad de pedir perdón. La situación actual, por tal razón, ante esta caída, ante esta situación de libertad y de pérdida de justicia y santidad, es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia nos habla en la página 76. La concupiscencia es la manifestación de la fuerza del pecado que domina al hombre y ejerce su poder sobre él, dice la carta a los Romanos. La concupiscencia por tal razón nos impulsa a pecar y nos disminuye la capacidad de obrar bien, obrar el bien. Le impulsa a pecar a cada uno de nosotros la concupiscencia y nos disminuye la capacidad de obrar bien. No la capacidad de obrar entre el bien y el mal, no. La capacidad de obrar bien. Y vio Dios que todas las cosas eran buenas. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y esta capacidad de bondad que tenemos inscrita en el corazón cada uno de nosotros, evidentemente la vamos perdiendo porque se va opacando, se va ofuscando, se va fragmentando, va perdiendo unidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde percibimos evidentemente que la concupiscencia muestra su mayor fuerza, la mayor fuerza del pecado. La concupiscencia proviene del pecado e inclinación de él. En el sentido teológico, se puede considerar como la tendencia del hombre al pecado o al desorden del hombre como consecuencia del poder del mal. La concupiscencia en el sentido teológico es esta consecuencia del poder del mal. El mal tiene poder. Si Dios tiene poder, el mal también, pero el poder del mal no está por encima del de Dios. Evidentemente, el poder del mal fragmenta a las criaturas por nuestra capacidad, por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza, por estar en un grado, en un orden menor a los órdenes angélicos. Evidentemente nuestra herida pues queda más honda, más profunda, y es la que más la consecuencia del mal ataca. La concupiscencia en la página 77 como definición la pone muy categórica. Es todo acto apetitivo, indeliberado, que precede a la decisión, que está antes de la decisión, que precede a la decisión libre del hombre. Esta decisión es la posición ya reflejada que el hombre adopta frente a la apetencia espontánea de un bien u otro. No dice entre algo bueno o malo. Dice entre un bien y otro, entre dos cosas buenas. Cuando nuestra libertad nos hace escoger entre el bien y el mal, ya no estamos haciendo un plano de decisión humano, concienzudo y libre.
estamos decidiendo desde la esclavitud, porque el argumento que nos presenta como un acto apetitivo es: el hombre adopta frente a la apetencia espontánea de un bien u otro. Entre dos bienes, como les he comentado en algún momento, entre los dos bienes, el mejor. Escoger entre los dos bienes el mejor, el que le place, el que le llena, el que le planifica. La acción libre es la disposición del hombre sobre sí mismo. Es evidentemente con nuestra libertad que elegimos algo exterior a nosotros. No solamente desde ese punto, sino que también determina la libertad nuestro propio ser, nuestra propia razón de ser. Y respecto a este punto de la libertad, ya que es el último rubro, ya comentar de manera muy concreta, ¿verdad? El libre arbitrio no es simple una capacidad de elección, y el texto nos lo pone de manifiesto. La libertad, la capacidad de elegir, no es esa capacidad solamente de entre esto y aquello, entre me pongo aquí y me pongo acá, entre decido esto o decido lo otro. Se trata más bien, dice, de la capacidad de hacer uso de la libertad para el bien, Y ese es el punto más álgido de nuestra libertad humana, que nuestra libertad no decide entre lo hago bien o lo hago mal. Estas disertaciones o juicios de valor nosotros las ponemos, nosotros las hacemos. Nuestra libertad siempre nos va a canalizar, nos va a dirigir a obrar bien, a obrar de manera correcta, a obrar por un beneficio, pero por un beneficio de crecimiento humano. La condición de la concupiscencia es neutra. La condición de la concupiscencia es neutra porque la capacidad de decisión sobre un acto propiamente humano, pues le toca a la libertad decidir entre un bien y otro, el mejor. La condición de la concupiscencia es neutra, pero nos inclina al pecado y nos disminuye la libertad. Es evidentemente Cristo quien viene a darnos desde la óptica de fe la fuerza, la victoria para poder sobrellevar esta condición. Solo por la gracia podemos ir transformando nuestra capacidad de elección entre bienes mejores, entre bienes mayores, entre bienes aún más plenos. La resistencia al bien que experimentamos es fruto del pecado. Resistirnos al bien es que me cuesta mucho trabajo entrar en contacto con esta persona o perdonar y todo esto. Estos frutos de esta resistencia a hacer las cosas correctas son frutos del mal, son frutos de esta herida, son frutos de esta consecuencia del poder del mal. Esta división interna procede del pecado e inclina evidentemente a él, porque si estás pleitado con alguien, evidentemente no vas a buscar sanear estas relaciones interpersonales. Pero, dice el texto, aunque proceden del pecado o inclinan hacia él, pero no es el pecado. Si la concupiscencia procede del pecado, que te desfragmenta la integridad como un don preternatural, procede de la gracia. Y la gracia te viene dada por Cristo, quien viene a restaurar. La gracia es la que da integridad al hombre. El hombre encuentra, por tanto, su plenitud de integridad viviendo evidentemente en la gracia. Si vivimos fuera de la gracia, estamos no solo desintegrados, sino vivimos fuera de Dios, del plan y el querer de Dios. Evidentemente, le toca al corazón humano, como bien concluye antes en la página 77, la situación de nuestro mundo, la situación de todo lo que acontece en los acontecimientos humanos, no hay que acatársela y ensanchárselas a Dios. Es que lo que está sucediendo es obra de Dios. No, no es obra de Dios. Es consecuencia del uso de nuestra libertad humana y hasta dónde en este usar,
el argumento del Génesis de que Dios puso a disposición nuestra todas las cosas para que las dominásemos, nos estamos yendo al otro extremo de dominar por encima de la creación. Y es evidentemente el reflejo de lo que hoy estamos pasando, pues con mucha lógica. No es echarle a Dios en cara que es por culpa de Él o porque otros dicen que Dios nos da esta enseñanza. Sí, nos enseña a través de esto, pero nos enseña para que regresemos a Él, para que lo miremos a Él, para que nos vivamos en la libertad y en la gracia de ser hijos de Dios, nos demos cuenta de que realmente nuestros actos tienen consecuencias, de que realmente nuestras decisiones buenas, y aquí sí entra, nuestras decisiones malas también tienen consecuencias. Bien, hermanos, yo de manera así muy concreta, más o menos fueron 20-21 minutos en los que pude resumirles a grosso modo algo que pues les invita a la Escuela de la Fe a trabajar en sus casas, a no dejar de la lectura que nos propone. Sabemos que es un tema pesado, es un tema denso, pero tras el momento que ya nos toque nuevamente reincorporarnos en la casa de la cristiandad, pues vamos a retomar puntos que a lo mejor quizá para ustedes no hayan quedado en su totalidad claros. De verdad, estamos para eso, para irlos retomando a la brevedad, para que no nos queden estas lagunas al respecto de la información que se nos brinda. La información que nuestros manuales nos proponen es muy concreta, es muy sencilla. De verdad, yo creo que sí, la información va a fluir de manera correcta, de manera muy atinada, evidentemente cada uno apegado a lo que toca, ¿verdad? Les sigo invitando a que sigan haciendo sus autoevaluaciones, y respecto a estas autoevaluaciones quiero hacer un punto al respecto de lo que les toca realizar, ¿verdad? Bien, les decía de las autoevaluaciones. Nuestra autoevaluación de la sesión 6 es bastante larga, ¿ok? Es bastante larga, tiene 21 preguntas, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Así muy concretamente, espero que les llegue la información, si no, de todas maneras por WhatsApp les vamos a estar haciendo llegar la información ya más concreta para que pueda permearse la información por los canales correctos. La pregunta 1, 2 y 3 las vamos a unir en una sola. La pregunta 1, 2 y 3 en una sola pregunta, porque nos separan en qué consisten cada uno de los dones. Yo lo que pretendo y quiero que hagan es que en una sola consoliden y junten todas las respuestas de estos dones. Dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Cada pregunta, cada una de las afirmaciones que les acabo de hacer, versa en torno a una pregunta. Vamos a hacerla en una sola. La pregunta 4, 5 y 6, de igual manera podemos hacerla de la misma forma. En una sola pregunta concentramos toda la información. ¿Qué dones se perdieron con el pecado de los primeros padres? ¿Qué dones se conservaron? Y ¿qué nos recuperó la redención de Cristo? Muy bien. Todas las demás, a partir de las 7, 8, 9, 10, así consecutivamente hasta la pregunta 21, van a quedar iguales. Entonces nos van a quedar un total de 17 preguntas, 17 preguntitas muy claras, muy sencillas. Quise reducir más, pero la información es concreta, es funcional, es elemental de lo que aquí les hablé. Aquí, en estas preguntas, se resume. Entonces, espero que la información nos llegue muy concreta, a tiempo y en forma, para que podamos seguir trabajando desde nuestras casas. Le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Seguimos viéndonos. Muchas gracias.